¿Se les dio el derecho a la defensa? Claro que sí. ¿Se respetaron los derechos que tenían los denunciados? Claro que sí. Por eso se hizo la notificación y ahí se les adjuntó toda la denuncia que habían sido presentados por los exmarinos. La subcomisión delegó en uno de sus integrantes, que fue el congresista César Segura, la realización en un plazo no mayor de 5 días hábiles posteriores al acto de delegación los siguientes actos procesales: la determinación de los hechos materia de la investigación, la evaluación sobre la pertinencia de las pruebas o indicios, la recomendación para la actuación de otros medios probatorios que sean necesarios. Una vez determinados los hechos que son materia de la investigación y las pruebas e indicios que se han de actuar, el congresista delegado, que fue en este caso y que es el congresista César Segura para el caso Frontón, dio cuenta por escrito a la presidencia de la subcomisión de acusaciones sobre estos actos, en mérito de lo cual se convocó en un plazo no mayor de 5 días hábiles a sesión para realizar las respectivas audiencias, notificando a los denunciados magistrados, los testigos. Y en esta audiencia de la subcomisión de acusaciones constitucionales para recibir los descargos y también los cargos por parte de la parte demandante y la parte denunciada. En la audiencia, el presidente de la subcomisión concedió el uso de la palabra a los denunciantes que asistieron con sus respectivos abogados y expusieron su denuncia. A continuación, se les dio la oportunidad y se les otorgó el uso de la palabra a los denunciados, quienes decidieron no asistir, pero mandaron a sus abogados, quienes en representación de ellos pudieron exponer sus descargos. Seguidamente se procedió a recibir las declaraciones testimoniales que fueron determinadas por el congresista Segura, al que se delegó esta función, y en este caso fueron los exmiembros del Tribunal Constitucional Ernesto Blume, José Luis Sardón, Óscar Urbiola, Gerardo Eto Cruz, Carlos Mesías Ramírez. Una vez concluida la audiencia y actuadas todas las pruebas, el presidente encargó al congresista que se delegó la determinación de los hechos materia de la investigación y la pertinencia de las pruebas, la elaboración de un informe para que lo presente a más tardar dentro de los 5 días hábiles posteriores a la audiencia, el cual será debatido y aprobado o rechazado en la sesión. Para tal efecto convoque el presidente de la subcomisión. En el caso Frontón estamos en esa etapa. Sin embargo, en el informe final de un procedimiento de denuncia constitucional puede concluir con la acusación del investigado o el archivamiento de la denuncia y debe ser remitido a la comisión permanente conforme lo establece el literal G del presente artículo. No es admisible otro tipo de conclusiones y o recomendaciones. Si el informe propone el archivamiento o la improcedencia de la denuncia constitucional, se vota previo debate. En ambos casos, el expediente de la denuncia constitucional se remite al archivo. Si por el contrario propone la acusación ante el Pleno del Congreso, se debate el informe y se vota pronunciándose por la acusación o no ante el Pleno del Congreso. Cuando son varias las personas comprendidas en la investigación, la votación se efectúa de manera separada, persona por persona, y denunciados que puedan tener y contener en esta denuncia constitucional. Si el informe que propone la acusación es aprobada, la comisión permanente nombra una subcomisión acusadora integrada por uno o más miembros de la subcomisión de acusaciones constitucionales propuestos por su presidente al momento de presentar el informe final, a efecto de que sustente el informe y formule acusación en su nombre ante el Pleno del Congreso. Una vez aprobada la acusación por la comisión permanente, el Consejo Directivo decide la fecha y hora. Luego de la sustentación del informe y la formulación de la acusación constitucional por la subcomisión de acusaciones y el debate, el Pleno del Congreso vota pronunciándose en el sentido de que si hay o no lugar a la formulación de la causa consecuente de una acusación. Y para ello se requiere, para aprobar una acusación constitucional, se requiere la mitad más uno del número de miembros del Congreso, sin la participación de los miembros de la comisión permanente que ya habrían emitido su voto, que son 66 congresistas que se requiere para votar. El acuerdo aprobatorio de suspensión requiere la misma votación.
el acuerdo aprobatorio de sanción de suspensión, inhabilitación o destitución por infracción constitucional en un juicio político previsto en el primer párrafo del artículo 100 de la Constitución, se adopta con la votación favorable de los 2/3 del número de miembros del Congreso sin participación de la Comisión Permanente, que serían 87 congresistas que se requieren para aprobar este informe. El expediente con la acusación constitucional es enviado al fiscal de la Nación, quien procede conforme a sus atribuciones y a lo que dispone la Constitución. Los miembros de la Comisión Permanente en total son 30. Y es así decirles que, por ejemplo, ninguna de esas etapas aún se ha dado en este caso. Solamente se ha terminado el procedimiento en la subcomisión de acusaciones constitucionales, que todavía falta ser ratificado, que habrá un debate en la comisión permanente. Y de prosperar con los votos mayoritarios de todas las bancadas representadas en el Congreso, esto pasa al Pleno del Congreso, y una vez, si es aprobado en el Pleno del Congreso este informe de acusación constitucional, recién podríamos decir que la instancia habría culminado y ellos podrían tener el derecho de quizás recurrir al Poder Judicial, y una vez concluida ahí, recién poder ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, lo que ellos han hecho es decirnos que el Congreso de la República no tiene la facultad de poder llevar a cabo una acusación constitucional. Por eso es que muchos estamos en contra y rechazamos la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que requiere el archivamiento del proceso contra los magistrados del Tribunal Constitucional. Por ello no estoy de acuerdo con esta resolución que requieren al Estado peruano archivar. Más aún, porque no se han agotado las instancias respectivas en nuestro país. Asimismo, por ejemplo, es importante mencionar que la Corte ha vulnerado el ordenamiento jurídico internacional, ya que la propia Convención de la OEA establece que se rige por el principio de soberanía de los Estados, y en el presente caso de los magistrados del Tribunal Constitucional ni siquiera ha generado un proceso independiente de denuncia ante dicha Corte, sino que lo han adecuado a la sentencia emitida en el caso del frontón del Estado peruano. Asimismo, los abogados sabemos que en ejecución de sentencia no existe medida cautelar, sino ejecución forzada, de tal manera que lo resuelto por la Corte como medida cautelar es un despropósito jurídico que refleja una clara tendencia política. Si los magistrados del Tribunal Constitucional realmente les interesa el Estado de Derecho y alegan el cumplimiento de lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debería resolver el recurso de reposición que fueron planteados por los marinos y dejar sin efecto la resolución de dicho tribunal, que generó todo el proceso de denuncia constitucional en su contra. Los Estados miembros de la OEA deben generar una reunión a fin de aprobar una reestructuración de la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, que lamentablemente tiene una tendencia ideológica y no imparcial. La muestra que ha emitido esta resolución los que son partes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no estarían actuando respetando las normas internacionales y menos respetando la Constitución, como lo ha dicho el colega Tubino, que lo que nos corresponde a nosotros como peruanos es hacer respetar la Constitución, y por ello también es importante que se señale en el artículo 93 de la Constitución. Dice: los congresistas representan a la nación, no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación, no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones. A mí no va a venir la Corte Interamericana de Derechos Humanos a decirme cómo tengo que votar en el caso El Frontón. De la misma manera, no nos puede decir a nosotros que, teniendo la convicción que estos miembros del Tribunal Constitucional
han infringido, han cometido delitos, yo tenga que decir simplemente que no puedo votar y tengo que hacer un voto en contra para mandar archivo a sabiendas que está totalmente demostrado que ellos han cometido el delito de prevaricato. Por ello, espero y estamos seguros que todos los congresistas que representan a la nación haremos respetar la Constitución y nuestro fuero. De lo contrario, no tendría sentido que en la Constitución nos den cuáles son nuestras funciones, fiscalizar y hacer control político. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer respetar, porque si nosotros dejamos este precedente, mañana igual saldrán los miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a decir que la Comisión Lavallato no puede acusar a ninguno de los corruptos que se han coimeado la plata de todos los peruanos, porque a nosotros queremos que ellos no puedan votar en ese sentido. Creo eso es la función principal que tenemos que hacer nosotros en el Congreso de la República, respetar lo que la Constitución nos prevé a cada uno de los congresistas, poder cumplir a satisfacción esos deberes principales de fiscalizar y ejercer el control político. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la congresista Karina Beteta por habernos dado este amplio panorama de lo que representa el procedimiento de acusaciones constitucionales en el Congreso de la República. Antes de entrar a la ronda de preguntas, que es un aspecto importante de este programa de Martes Democrático, mediante el cual escuchamos opinión, escuchamos o aclaramos a través de nuestros expositores sus preguntas, sus dudas o algunos comentarios al respecto, vamos a dar el uso de la palabra a nuestro primer vicepresidente del Congreso, el congresista Mario Mantilla, para unas conclusiones respecto de todo este panel de lujo que hemos tenido esta noche. Lo recibimos. Muchas gracias, doctora Leni. Bueno, sí creo que a veces resulta un poco necesario de repente dar a conocer algunas conclusiones que me he permitido tomar de las exposiciones de todos los ponentes para tener un poco más claro el panorama de todo este problema jurídico que se viene sucediendo con la Corte Interamericana. En primer lugar, creo que ha quedado muy claro, conforme lo ha expuesto la congresista Karina Beteta, quiero empezar por ahí, de que el derecho de interponer una acusación constitucional, ese es un principio es una garantía de la administración de justicia, ¿ya? Que se llama el derecho de acción. Todos podemos accionar, ¿ya? Entonces, todos podemos demandar, podemos denunciar, podemos interponer una acusación constitucional sin ninguna limitación. Ahora, que se declare fundada o infundada, que se archive, qué sé yo, ese es otro tema. Pero todos tenemos el derecho de accionar. Con este archivo que está disponiendo la Corte Interamericana, lo que está limitando es lo que dice el doctor Sergio Tapia. ¿Ya? Nos está limitando el derecho de acción, porque bajo ese criterio nadie va a poder denunciar porque la Corte dice, señor, está amenazando, en este caso, la estabilidad, la permanencia de los miembros del tribunal. Y así como ellos, puede ser lo mismo con el fiscal de la Nación, con los congresistas, con los ministros, a quienes vamos a resultar intocables, ¿no? Eso queda bien claro. Otro punto es de que este proceso que se está haciendo contra los miembros del tribunal es un proceso que nos faculta la Constitución Política del Estado. Bien lo ha remarcado el congresista Tubino, el artículo 99 claramente precisa que el Congreso puede hacer un proceso constitucional en contra del fiscal de la Nación, vocales de la Corte Suprema, congresistas, presidente de la República, ministros, los miembros del tribunal, entre otros. O sea, está dentro del marco constitucional hacer este procedimiento en contra de los miembros del tribunal. Artículo 99 de la Constitución. En tercer lugar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no ha respetado el estatuto o la carta de la OEA, como lo precisé cuando aperturé esta reunión. El estatuto viene a ser como donde existe la declaración, las reglas por las cuales se rigen todos los países partes y las reglas por las cuales debe regirse
tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Corte. La Comisión es una y la Corte es otra, ambas son de la OEA, ¿no? Entonces, esta carta de la OEA o este estatuto señala, como lo leí al momento de participar, inaugurar el evento, señala que el orden internacional está esencialmente constituido por el respeto a la personalidad, soberanía e independencia de los Estados y por el fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional. O sea, el mismo estatuto que regula el funcionamiento de la OEA, de la Comisión de Derechos Humanos y de la Corte, dicen que se debe respetar el derecho de los Estados que han firmado la Convención. Y acá no se ha respetado porque se está yendo contra la Constitución, artículos 99 y 93, que establece que nosotros, los parlamentarios, no estamos sujetos a mandato imperativo. Además de esto, también recojo lo que expuso el doctor Sergio Tapia respecto al preámbulo, o sea, al sustento de la Convención. El sustento de la Convención está establecido acá, en este caso, en la primera página, y lo precisó el doctor Sergio Tapia, dice: reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen de hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional. Dice aquí: la naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno. O sea, la convención debe coadyuvar al derecho que tenemos acá en el Perú, al derecho que tiene cada país. No puede irse en contra, sino debe ayudar. Y nosotros, si tenemos una regulación en la Constitución y en el reglamento interno del Congreso, de que estos procesos se están llevando regularmente, entonces, ¿está coadyuvando al derecho interno? No está coadyuvando, ¿no es cierto? Al contrario, nos está entorpeciendo y nos está mutilando una facultad o una atribución que tiene el Congreso de la República. Otro punto que he tomado nota, bueno, ya lo dije anteriormente, es que nosotros, el Parlamento de la República, de acuerdo al artículo 93, no estamos sujetos a mandato imperativo. Eso también lo precisó el congresista Javier Velázquez, también lo precisó, me parece, la congresista Karina Beteta y también el congresista Tubino. O sea, ellos no nos pueden obligar a nosotros a votar por el archivo. Ya nos estarían imponiendo un voto. Se va contra la Constitución. No estamos sujetos a mandato imperativo. O sea, nos están cortando esa libertad, ese derecho que tenemos de decidir libremente en qué sentido vamos a emitir un voto. También se va contra la Constitución. O sea, no coadyuva el derecho interno, sino que se va contra el derecho interno. Otro tema que también lo tocó Karina Beteta fue de que no se ha agotado la jurisdicción interna. En la Convención Americana existen varios artículos que se refieren a este punto, donde dice que la Comisión Interamericana o la Corte, para que asuman competencia, primero se deben agotar los procedimientos internos. Y el procedimiento interno acá es agotar primero ese proceso constitucional. Termine como termine. Una vez que termine, ya pues los tribunos, si es que son afectados, podrían recurrir recién a la Comisión Interamericana o a la Corte Interamericana. Pero no, acá se han saltado todo, el proceso se ha cortado en su primera fase, porque esto tiene tres fases. La primera fase es que la Comisión de Acusaciones emite un dictamen, ¿no? Ese dictamen tiene que pasar todavía a la Comisión Permanente y no se sabe cuál va a ser el resultado. Y después de la Comisión Permanente pasa todavía al Pleno, donde los que son integrantes de la Comisión Permanente no pueden votar. O sea, hay muchísimas posibilidades de que en realidad la Corte, de que esa acusación podría haber quedado en nada. ¿Correcto? Entonces, en ese sentido, no se agotó la jurisdicción interna. Otro punto es que, y esto es lo interesante, lo precisó también Javier Velázquez Quesquén, los miembros del tribunal, desde el momento que están cambiando un fallo, una sentencia, un voto, en este caso del que era el extribuno Vergara Gotelli, ¿no? Están cometiendo prevaricato, ¿no? ¿Por qué? Como se precisó, para pedir una aclaración de una sentencia, una resolución, hay plazos, ¿no? Hay plazos. Eso es lo que han llevado a un juicio alguna vez, debe conocerlo. Pues 2 días, 3 días, bueno, en algunos casos dicen hasta 1 día, depende del tipo de procedimiento, pero hay plazos. Y además hay partes legitimadas, quienes pueden interponer esos tipos de recursos.
Y estamos viendo acá, como lo ha presentado la congresista Karina Beteta, que quien pidió esa aclaración de la sentencia no ha sido ninguna de las partes, sino terceros ajenos al proceso. Y yo, curiosidad, cuando el abogado del expresidente Alberto Fujimori, ahora último, pide a la Corte participar en defensa de su indulto hace poco, le negaron la participación porque sí lo meten de la parte. Pero sin embargo en este proceso sí aceptan una aclaración a personas que no han sido parte en el proceso, en el habeas corpus. Entonces, ¿y con esto qué más se genera? Mira, acá hay uno, si estos tribunos han prevaricado, con este fallo la Corte los está sustrayendo de un ilícito penal, o sea, de la comisión de un delito. Los está exculpando. Entonces, son cosas muy delicadas, ¿no? Otro punto es de que la Corte Interamericana no podía conocer ni dictar ninguna medida provisoria, preventiva, porque quienes tienen formación legal y los que no lo son, en todo caso voy a tratar de ser bien claro, como también lo fue Karina Beteta, es que el proceso legal tiene todo un comienzo y un final, ¿no es cierto? Cuando empieza un proceso judicial, se pueden dictar, hasta que no haya sentencia, se pueden dictar medidas cautelares o provisionales. Esas son medidas cautelares o provisionales. Pero cuando ya termina el proceso, ya no proceden las medidas cautelares, sino ya proceden por el proceso de ejecución de una sentencia. ¿No? Ya no procede un embargo preventivo, por ejemplo, sino procede un embargo definitivo. Ya no procede una entrega provisional de un bien, sino ya la ejecución de la sentencia para desalojar de repente a un inquilino, qué sé yo, pero esa es la parte de ejecución forzada, como se llama. Durante el proceso, una medida cautelar, una medida provisional. Terminado el proceso, una medida de ejecución forzada de la sentencia. Pero acá no, acá lo que ha hecho la Corte es dictar una medida provisoria, provisional, de un proceso que ya fue culminado. O sea, miren cómo ha desnaturalizado toda esta situación. Otro punto era, no se respetó el derecho interno, ya lo expliqué, y se genera una inseguridad jurídica. ¿Por qué? Porque si estamos viendo de que en el proceso constitucional solamente hay plazos para pedir una aclaración, que son 2 días, como lo precisó Javier Velázquez Quesquín, o sea, sale la sentencia, queda consentida, tengo 2 días para pedir una aclaración sobre un error, meter una fecha, un número que me equivoqué, o una letra de más o una letra de menos en un nombre, qué sé yo. Pero cambiar un sentido, como lo ha aclarado Javier Velázquez, eso no es una aclaración. Pero no solamente no es una aclaración, sino que esa aclaración, entre comillas, la piden después de 3 años. Entonces, ¿qué están generando? Inseguridad jurídica. Porque bajo ese criterio, entonces cualquier sentencia que ya se está ejecutando, ya tiene la calidad de cosa juzgada después de 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 años, pide una aclaración y la pueden aclarar. Entonces, miren todo este problema que genera este fallo, que lamentablemente yo también tengo el mismo criterio, la misma conclusión de que esta Corte realmente está politizada, ¿no? Entonces, con esta línea de socialista, comunista, qué sé yo, y que le están haciendo daño al prestigio de una Corte que debe ser, pues, imparcial, objetiva y administrar justicia, porque ellos administran justicia desde el punto de vista de la aplicación de la Convención. Muchas gracias. Ahora sí podemos empezar con la red de preguntas. Muchas gracias al congresista Mantilla por estas conclusiones de todo este importante evento. Bueno, damos paso a la ronda de preguntas. Por favor, apelamos a la precisión de la inquietud. Den su nombre, por favor, y a quién va dirigida la pregunta. A ver, levante la mano, por favor. Buenas noches. Mi nombre es Edilberto García Romero. Muchas gracias por la exposición. Nos hemos escuchado atentamente. Están hablando de un caso referente de la Corte, un caso en específico de la Corte, y los otros casos anteriores de la Corte no ha habido ningún pronunciamiento en este sentido, y más bien
el hecho de que la Corte asuma responsabilidad en el Perú es porque muchos jueces acá, en el Perú, y muchos políticos desde la década de 90, 80, han dejado pasar sus funciones para no cumplir lo que ha debido hacer. Muy bien, llega a su término el programa de conferencias Martes Democrático, con el evento programado especialmente por el caso que ha motivado la atención nacional e internacional, como les repetíamos al inicio, debido al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca del archivamiento del proceso de acusación constitucional contra 4 magistrados del Tribunal Constitucional. El procedimiento de acusación constitucional a propósito del caso El Frontón fue el tema que vimos a través de Congreso Televisión desde el auditorio Alberto Andrade Carmona. A continuación, dentro de algunos instantes, toda la información del Congreso de la República en Congreso Central. Los espero.